Hablemos de algo que sucede en casi todas las empresas. Se invierten millones en capacitación cada año, pero ¿cuánto de ese conocimiento realmente se queda? ¿Cuánto se traduce en un mejor desempeño en el día a día? Hoy vamos a meternos en la neurociencia de la memoria para entender por qué tantas de estas iniciativas, simplemente no funcionan. Y lo más importante, claro, es ver cómo podemos diseñar formaciones que de verdad generen un impacto que perdure. Seguro que esta historia les suena familiar. El equipo pasa por una capacitación súper completa, parece que todo el mundo entiende, pero unas semanas después, casi nada ha cambiado. Es como si ese conocimiento se hubiera evaporado, simplemente no se logra transferir a los desafíos reales del puesto. Y este es un problema no solo común, sino también increíblemente costoso. Y aquí, justo aquí, está la idea central de todo esto. Podemos resumirlo en esta frase: el aprendizaje no es exitoso si no se transfiere al desempeño diario. Miren, el objetivo final no es que la gente acumule certificados o asista a cursos. El objetivo es que cambien comportamientos y mejoren resultados. El verdadero éxito se mide en la cancha, en la aplicación práctica. Bien, empecemos a ponerle nombre a este gran desafío. El problema, en general, no está en que la gente no entienda durante el curso. El problema está en lo que pasa después. A esto se le llama transferencia del aprendizaje. Piénsenlo como un puente, que tiene que conectar la teoría del aula con la práctica del trabajo. Y es ese puente precisamente el que nos dice si la inversión valió la pena. A ver, aquí hay una distinción que es fundamental entender. Es muy fácil confundir la comprensión momentánea, ese ajá que uno siente en un taller, con un aprendizaje real, uno que se queda. Son dos cosas totalmente distintas. Una es entender un concepto en el momento. La otra, que es la que buscamos, es haber modificado las redes neuronales de nuestro cerebro para que ese conocimiento esté ahí, disponible, cuando de verdad lo necesitamos. Entonces, para poder resolver este problema de la transferencia, no basta con hacer cursos más bonitos o más cortos. No, necesitamos entender cómo funciona la máquina, cómo aprende nuestro cerebro. Así que vamos a sumergirnos un poquito en la neurociencia para ver cuál es el mecanismo que convierte la información en conocimiento útil. Imaginen que la memoria de trabajo es como un post-it. Es súper útil para anotar algo rápido, para manejar información en el momento, pero ¿qué pasa con los post-it? Se caen, se pierden, su espacio es muy limitado. El verdadero juego, el gran desafío, es mover esa información del post-it al gran archivador del cerebro, la memoria a largo plazo. Ahí es donde vive el conocimiento que realmente podemos usar. Y el proceso biológico que hace esa magia que mueve la información del post-it al archivador tiene un nombre clave: consolidación. Es básicamente el mecanismo que toma una experiencia de aprendizaje que al principio es muy frágil y la convierte en un recuerdo estable y duradero. Sin consolidación, digámoslo claro, no hay aprendizaje real. Y este proceso de consolidación ocurre en dos grandes fases. La primera es bastante rápida, pasa en las primeras horas después de aprender algo. Pero la más importante, la más profunda, es la consolidación sistémica. Esta puede tardar días, incluso semanas, y ocurre, sorpréndanse, sobre todo mientras dormimos. Esto es importantísimo. El aprendizaje no termina cuando se acaba la clase. De hecho, a veces la parte más crucial del proceso ni siquiera ha comenzado. Bueno, si ya sabemos que el cerebro funciona así, la pregunta es bastante obvia. ¿Cómo podemos diseñar programas de formación que trabajen a favor de estos procesos naturales del cerebro y no en contra? Veamos un par de estrategias clave que se basan justamente en esto. La primera estrategia es súper poderosa y se llama repetición espaciada. La idea es muy simple. En lugar de intentar meter toda la información en la cabeza de una sola vez, esta técnica consiste en revisarla en intervalos de tiempo cada vez más largos. Así, aprovechamos la forma natural en que el cerebro va fortaleciendo las conexiones neuronales. Así que, en vez de pensar en un día intensivo de 8 horas de capacitación, es mucho, pero mucho más efectivo dividir ese contenido y repasarlo a lo largo de varios días o semanas. Cada uno de esos repasos le dice al cerebro: oye, esta información es importante, guárdala bien. Y así se refuerzan esas vías neuronales, haciendo que el recuerdo sea más fuerte y fácil de acceder. Pero, ojo, espaciar la información no es suficiente. Hay una segunda estrategia que es clave: la recuperación activa. Y esta se enfoca no en cómo metemos la información, sino en cómo la sacamos. La clave no es solo volver a verla, sino forzar al cerebro a que la recupere desde la memoria. Esto es fundamental. El simple acto de forzar al cerebro a buscar y usar un conocimiento es lo que de verdad lo graba a fuego.
Releer un manual es una actividad pasiva y de bajo impacto. En cambio, actividades como resolver un caso de estudio, participar en una simulación o solucionar un problema real obligan al cerebro a reconstruir las rutas para llegar a esa información y en el proceso las hace muchísimo más fuertes. Muy bien, ya con estas estrategias en mente, llegamos a la parte más crítica de todas, a construir ese famoso puente entre el saber y el hacer. ¿Cómo nos aseguramos de que lo que se aprendió en un entorno de capacitación se aplique en el caos del día a día? Y aquí nos encontramos con una de las razones más grandes por las que la transferencia falla. Resulta que el cerebro no aprende conceptos en el vacío, codifica la información junto con todo el contexto que la rodea, el lugar, las emociones, las personas. Aprende, digamos, el paquete completo. Y esta imagen ilustra a la perfección lo que se conoce como el abismo de contexto. Una persona puede ser brillante resolviendo un caso en el entorno seguro y teórico de una sala de capacitación, pero después no logra aplicar esa misma habilidad bajo la presión, las interrupciones y el riesgo del mundo real. Si los contextos son demasiado diferentes, el cerebro simplemente no encuentra el camino para activar el conocimiento adecuado. Y aquí viene el gran cambio de mentalidad que se necesita. No podemos dar por sentado que la transferencia va a ocurrir por arte de magia. Tiene que ser una parte intencional del diseño del programa. Hay que construir activamente esos puentes que conecten el aprendizaje con los problemas y las situaciones reales que la gente enfrenta en su trabajo. Y finalmente, llegamos al último factor. Uno que es tan poderoso que puede amplificar o anular por completo todo lo que hemos discutido hasta ahora. El clima de la organización, la cultura. Esta cita es increíblemente potente. Piénsenlo, si una persona aprende una nueva forma de hacer las cosas, pero en su trabajo tiene miedo de probarla, de cometer un error, ese aprendizaje nunca, jamás se va a consolidar de forma funcional. El miedo literalmente bloquea la transferencia del conocimiento. Y si lo vemos desde una perspectiva neurobiológico, esto tiene todo el sentido del mundo. El cerebro no puede estar en modo aprendizaje y exploración y en modo autoprotección al mismo tiempo. Son estados que se excluyen mutuamente. Un ambiente de seguridad psicológica es, en esencia, lo que le da al cerebro el permiso para arriesgarse, para practicar y, por lo tanto, para consolidar de verdad lo que ha aprendido. Y con esto cerramos. La pregunta final para cualquier líder no es solo sobre el contenido del próximo curso, sino sobre todo el ecosistema que lo rodea. ¿Se está diseñando un gasto, un evento de un día que se olvida rápidamente? ¿O se está diseñando una inversión sostenible, un sistema completo que fomenta un aprendizaje profundo, transferible y duradero? La respuesta a esa pregunta define el verdadero retorno de la inversión.